Hoy vamos a ver el problema que tenía David Hume, este filósofo, acerca de su argumentación con respecto al universo. David Hume decía, lo que pasa es que hay dos argumentos respecto a la comprensión del universo que hacen que no pueda decidir sobre cuál argumento, sobre el primero o sobre el segundo. ¿Y cuáles eran estos dos argumentos? El primero era que él decía, puede que el universo tenga una primera causa, y el segundo era, puede que siempre haya existido. David Hume decía, no sé cómo decidir al respecto de esos dos. Ambos me convencen, decía David Hume. Pero si tú recuerdas el video anterior, ya vimos cuál era el problema que tenía el argumento de la primera causa. Fíjate que esto es muy interesante, porque si tú analizas el argumento de la primera causa, siempre hay el problema de que uno puede estar devolviéndose y devolviéndose y devolviéndose de manera, digamos, interminable hacia atrás, pero esto parece que no lo alcanzó a ver Hume. Hume más bien se inclinó a pensar que el universo, digamos que era como si no pudiéramos conocer esa respuesta sobre esos fundamentos del universo. En este caso, respecto a esas dos opciones de que tuvo una primera causa o de que siempre ha sido, siempre ha existido, realmente sí podemos decidir si le ponemos lógica a lo que implica cada uno de estos dos argumentos, ¿cierto? Bueno, como el video anterior ya analicé mucho el problema que tiene la primera causa, te invito a verlo para que entiendas por qué esta supuesta situación en la que está el filósofo David Hume de que cualquiera de las dos podría ser verdad no es cierta, porque lógicamente argumentar que el universo sí tenga una primera causa, eso sí tiene problemas y yo los explico muy fácil en el TikTok anterior. Así que te invito a verlo y te vas a dar cuenta cómo tú puedes también estar a la par o cómo tú puedes entender los problemas de cuestiones filosóficas que tú dirías son muy profundas y no tengo la suficiente comprensión, y acá te vas a dar cuenta que los análisis que hacemos son bastante sencillos y que tú vas a captar por qué la situación que planteaba David Hume sí tiene un problema. O sea, si David Hume estuviera vivo y yo hubiera podido argumentar con él, ¿cierto? En este caso, él hubiera podido notar cuál era el problema de sostener esa situación de decir que es que el universo puede que tenga una primera causa o el universo puede que haya existido siempre. Como que las dos opciones David Hume las tenía abiertas y decían las dos pueden ser válidas. Pues ya de entrada eso implicaría una contradicción, pues ya sería contradictorio sostener las dos al mismo tiempo. Y la intención es ver cómo lógicamente, cómo críticamente esa primera opción de David Hume, de este filósofo, cómo no se sostiene. Y esto es algo pues que fácilmente trata sobre el problema de la regresión, que podemos regresar de manera interminable hacia atrás, por lo que ese argumento de la primera causa implica, y que por tanto no se puede sostener de manera lógica, y es un argumento, ese primer argumento no nos sirve para explicar los fundamentos del universo, no nos sirve apelar a una primera causa.